Y bueno, pues hoy vamos a arrancar este programa con la participación de todos los miércoles de nuestra compañera Aida Holguín, que ya se encuentra aquí con nosotros. Y bueno, pues le agradezco a Aida, es catedrática, ella es profesora de la Universidad Regional del Norte, es editorialista en el Heraldo de Chihuahua y ya por mucho tiempo también comentarista de Canal 28, Canal 28.1 en el programa Encuentro y ahora también en Expectativa Noticias. Así que pues le doy la más cordial bienvenida a Aida Holguín. Aida, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida. muchas gracias. Y precisamente hoy ya 30 de noviembre, último día de este mes, Aida, independientemente de los comentarios que tú nos vas a hacer de un tema pues muy interesante, bastante recurrente y bastante lamentable, la corrupción, que es de lo que nos vas a hablar. Así es. Pues otro tema que a mí me parece que también muy interesante que platiquemos contigo y con nuestro público, y es que el día de hoy terminan 3 administraciones estatales, 3 gobiernos estatales terminan su administración por 6 años, el gobierno de Veracruz, del pues nada célebre, recordable el señor Javier Duarte de Ochoa, que todavía se encuentra prófugo, hoy termina su gestión oficialmente, el gobernador de Aguascalientes, que también el día de hoy termina su gestión, y otro gobernador, Gabino Cue, el de Oaxaca, que le regresa al PRI a manos de Murat, el hijo del exgobernador Murat, le entrega también, después de algunos años, la administración estatal del estado de Oaxaca. De estos 3, pues Veracruz y Oaxaca terminan mucho, pero mucho, muy mal. Pero bueno, entremos en materia. Aida, nuevamente te agradezco que estés aquí con nosotros. Y pues tú dirás si iniciamos con lo que acabo de comentar o con tu tema que tienes ya preparado. Empezamos con eso para darle seguimiento. Sí. Sí, definitivamente son 3 estados, 2 de ellos bastante conflictivos por diferentes motivos. En el caso de Veracruz, no olvidemos que también es uno de los estados recordados precisamente por la agresión a periodistas, sobre todo durante el sexenio de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia por el cual se ofrece una recompensa millonaria para quien dé información. En el caso de Oaxaca, un estado conflictivo en cuestión de maestros, precisamente este conflicto magisterial que básicamente se enfoca o se centra en el estado de Oaxaca. Y Aguascalientes, que ha permanecido estable, incluso fuera de reflectores, precisamente porque no digamos que pudiera ser un estado perfecto, pero por lo menos ha logrado mantener un equilibrio en el gobierno. Entonces, son cambios importantes. En el caso de Oaxaca, pues hay que mencionar que sí le regresa con las grandes expectativas que se tenían en Gabino Cue para dirigir al estado y sacarlo precisamente de estos conflictos que ya son históricos, pues dejó mucho que deber, ¿no? Entonces, bueno, regresa al poder el PRI. Y en el caso de Aguascalientes, es un estado predominantemente panista durante algún tiempo. Y bueno, esperemos que a los 3 estados en realidad haya un cambio sustancial que permita darle una vuelta a la página, ¿no? Pero a mí me llama de estos 3, bueno, ya ni qué decir del estado de Veracruz, ¿no? Que ya sabemos todos cómo termina esta administración, una administración pues verdaderamente reprobable por los mismos veracruzanos y por todo el país, de los que van a pasar a la historia el estado de Veracruz, pero por la opacidad en el manejo de los recursos, la corrupción que imperó durante toda la administración de Javier Duarte, y como tú bien lo acabas de decir, un estado que nunca respetó la libertad de expresión, pero que pues hay muchas sospechas fuertes de que incluso se haya también inmiscuido en el asesinato de algunos de estos periodistas, que toda esa investigación está abierta y que ojalá y que lleguemos hasta la conclusión de la misma. Pero me llama mucho la atención, Aida, el estado de Oaxaca, como tú bien lo acabas de decir. Se esperaba mucho de Gabino Cue, un político que en campaña pues creó grandes expectativas, la confianza de la ciudadanía, prácticamente arrasó Gabino Cue allá en la campaña política, y que se va por la puerta de atrás, con un estado pues yo creo que también bastante lastimado en el área de las finanzas, de la credibilidad, deja obras a la mitad o muchas de ellas ni siquiera a la mitad,
Y bueno, es un estado que además es un estado pobre y que ahora pues está prácticamente en la ruina. ¿Qué lleva a una persona, un gobernante, un político a crear grandes expectativas, grandes esperanzas y que termina de esta manera tan lamentable, tan dolosa, Aida? Bueno, hay que decir que Oaxaca históricamente también es uno de los estados con más pobreza Sí. en el país, que la labor no iba a ser sencilla, pero digo, todos los que desde el momento en que deciden ser candidatos saben la situación a la que se están enfrentando, sobre todo considerando que son personas que conocen a su estado. Entonces, el hecho de decir también, bueno, pues es que siempre ha sido histórico, bueno, si se trata de llegar hay que hacer el mejor esfuerzo, pero en el caso de Gabino Cue, yo creo que la excepción, en términos generales, más para los oaxaqueños sobre todo, a lo mejor dicen, es muy fácil decirlo desde esta parte de la República, pero finalmente los oaxaqueños lo llevaron al poder con una alianza, llegó por una alianza. Con una alianza, sí. Lo llevan al poder y bueno, sí la decepción es mucho mayor porque se tenía precisamente la confianza en que las cosas iban a cambiar. No radicalmente, porque es difícil con esa historia que tiene Oaxaca de pobreza, de conflicto magisterial, sobre todo que ha afectado mucho a la calidad de la educación en aquel estado, pero sí por lo menos hacer un cambio en cuestión en materia de corrupción, de obra pública, sí. Y que finalmente tampoco con esa parte pudo el gobernador. Entonces, bueno, dicen que la alternancia es buena, en este caso la alternancia vuelve al poder al PRI, y habría que esperar, digo, siempre hay que conceder el beneficio de la duda, esperemos que con la situación que los exgobernadores priistas andan en los últimos 6 años, haya por lo menos la intención de cambiar esa imagen, ¿no?, a través de las acciones. Y bueno, pues después de todo esto, pues llegamos nuevamente a Chihuahua, donde pues ahí traes datos muy interesantes, Aida, donde se habla de que Chihuahua está colocado en los primeros lugares de corrupción, que ya lo sabíamos, pero ahora tenemos ahí en cifras realmente así. ¿Qué pasó en Chihuahua con esto que tú traes ahora, que quisiera que nos platicaras? Bueno, en realidad es algo que sorprende, porque esta es una encuesta que contrasta mucho precisamente con lo que ya se sabe de Chihuahua, en los primeros lugares a nivel nacional de corrupción durante los últimos años. Entonces sale una encuesta hace un par de días en el diario El Universal, en donde se hace una pregunta a una muestra considerable de ciudadanos, según lo muestran la metodología utilizada. Y entonces la pregunta es, cuando piensa en casos de corrupción recientes, ¿cuál es el primero que se le viene a la mente? Es una pregunta abierta, lo cual también segmenta mucho las respuestas y llama la atención porque incluso el título es Duarte, referente de corrupción. Cuando lee uno esta noticia, pues obviamente como chihuahuenses pensamos en el Duarte de Chihuahua, y en realidad en el que se están ubicando es en el Duarte de Veracruz. Javier Duarte, que obtiene un 14%, seguido del gobierno actual, así fue la respuesta, gobierno actual un 9%, y en tercer lugar Enrique Peña Nieto. Llama la atención de esta encuesta, como fue abierta, solamente hay 3 nombres en realidad que se dan, 3 rostros muy claros, el de Javier Duarte, el de Enrique Peña Nieto, y por otro lado con un 1% que no marca el Chapo Guzmán, lo ligan con corrupción. Y entonces, al hacer el análisis de estas cifras, pues llama la atención que no aparezca el gobernador César Duarte, siendo que Chihuahua ya se conoce, ¿no?, todo lo que está sucediendo, y que poco a poco ha ido saliendo más información que da muestra precisamente del nivel de corrupción al que se llegó a Chihuahua. Podríamos decir, bueno, a lo mejor está oculto en otros de los rubros que aquí se mencionaron, quizá políticos, exgobernadores, etcétera, pero sin duda alguna también nos viene a hacer pensar el papel de los medios de comunicación. Sin duda alguna esto demuestra que a nivel nacional no se le ha dado la suficiente cobertura de lo que está sucediendo realmente en Chihuahua, de tal modo que la imagen que ahorita se tiene presente, quizás porque se encuentra prófugo, porque se está ofreciendo recompensa y esto se difunde, y la encuesta se realizó del 11 al 15 de noviembre, es decir, recientemente. Sí, está calientita. Exactamente, recién salida del horno. Sí. Entonces, obviamente, esto nos dice cómo los medios de comunicación, las redes sociales, pueden hacer desaparecer ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el caso de los chihuahuenses, claro que esta encuesta no significa, está muy bien hecha la metodología, por lo que se ve aquí, o sea, no hay algo que nos diga hacer desconfiar de esta encuesta. Sin embargo, esto no significa los resultados que miles
millones de chihuahuenses no tengan claro o que no al primero que se les venga a la mente, pues obviamente es César Horacio Duarte de Jaques, ex gobernador de Chihuahua. Aida, ¿tú crees que este trabajo de investigación del periódico El Universal, que hay que decirlo, es uno de los periódicos influyentes del centro del país, de la Ciudad de México, ¿tú crees que este trabajo con estos números tan importantes, contundentes en materia de corrupción, puedan llamarle la atención a la Procuraduría General de la República para que ahora sí se fijen en todo ese cúmulo de pruebas, la denuncia que existe por parte de Unión Ciudadana, representada por Jaime García Chávez, esta denuncia que ya tiene más de 2 años allá en la PGR, ¿tú crees que sí puede influir para que digan, no, pues la cosa sí va en serio? No hay que hacer tanto análisis para darnos cuenta de que hay una percepción no solamente en el estado de Chihuahua, sino a nivel nacional de cómo están las cosas en materia de corrupción. Bueno, con el historial que tenemos, obviamente no le interesa mucho a las autoridades la opinión pública. Y la opinión pública es fundamental, ser escuchada y ver qué es, no solamente la percepción, porque tener la percepción es, o sea, puede ser subjetivo de algo, sino tener la certeza y que poco a poco se ha visto precisamente qué es lo que sucedió durante los últimos 6 años en el caso de Chihuahua, en el caso de Veracruz, que ya trajeron, es lo curioso, ¿no? Cómo se van dando las cosas. Veracruz ya, al menos, están buscando a Javier Duarte. En el caso de Chihuahua seguimos, después de 2 años, esperando a que las autoridades atiendan adecuadamente, como es su responsabilidad, una denuncia, sí, efectivamente presentada por Jaime García Chávez, y que posterior a eso se fue adhiriendo gente de tal modo que se forma Unión Ciudadana, y que precisamente hace el día de ayer vuelven a meter denuncias, piden que se atienda esto, y esperemos que con lo que está sucediendo, con lo que los ciudadanos dicen, con el caso de Javier Duarte, que está posicionado en la mente de los mexicanos, no podemos decir solamente de los de Veracruz, porque esto fue a nivel nacional, sí, exacto, pues que también pongan atención, es decir, que no estén desviando la atención únicamente a un gobernador que ya está, que se entregó solo, ¿no? Entonces, sí, a otro Padres, que está, así es, a Padres, que ya se entregó, y luego otro que está prófugo, y una serie de funcionarios que también han estado inmiscuidos, pero que en realidad no ha sucedido nada. Lo hemos dicho aquí, no basta con estar denunciando, no basta con estar diciendo, no basta con, sino en qué momento las autoridades van a actuar, porque la corrupción ya es parte de la vida cotidiana de México, y de seguir así, pues en realidad no sabemos a dónde vamos a llegar. Me llama la atención el comentario que haces cuando señalas que a las autoridades federales, en este caso a la PGR, pues no les interesa la percepción ciudadana ni este tipo de encuestas. Y me llama el contraste porque pues antier el presidente de México, como primer priista de la nación, en una reunión con la militancia priista, pues se refiere precisamente a esto. Entonces, ahí me llama el contraste. ¿Cómo no les puede interesar si el primer priista, el presidente de México, está diciendo y no vamos a aceptar a ningún militante que haya ofendido a los mexicanos ni que se haya burlado de sus estados con todo lo que estamos comentando? Aida. Bueno, es que durante mucho tiempo el discurso funcionó. El discurso funcionó, pero ya no podemos permitir que el discurso siga queriendo funcionar. Es hasta cierto punto decir una burla por parte del presidente, cinismo quizá, no lo conozco personalmente como para decir que es tan cínico, y ese discurso lo único que dice es ya ni la burla perdona, no se va a permitir, cuando precisamente la mayoría de los exgobernadores, sobre todo, que están ahorita involucrados en actos de corrupción, siendo investigados o en proceso de investigación, son precisamente emanados del PRI. En el caso de César Duarte, no se le ha tocado para nada, absolutamente, sí que vamos a investigar, no se va a permitir la corrupción, pero en realidad no hemos visto que suceda absolutamente nada. El caso de Padres y el caso de César Duarte, pues lo único que da a pensar es que hay un acuerdo, lo único que podemos pensar es que hay un acuerdo para, ok, uno de cada uno, y bueno, hay otros que todavía quizás vengan a investigación, pero como que están guardando el caso de César Duarte para no prestarle o no darle más bien la atención que requiere, y que cada vez se está haciendo más grande. ¿Están esperando? Es una pregunta, ¿están esperando a que explote o a que esa olla de presión del
de la opinión pública explote, o qué es lo que están esperando para poder, o que se nos olvide, quizá es lo que quieren, que se nos olvide qué es lo que sucedió, para que luego ya, como otros casos, queden en la historia como otro hecho de impunidad que se quedó ahí para aumentar la cifra. ¿Comentario final, Aida? Comentario final, pues Sí. nada más eso, estar al pendiente de qué es lo que sucede con las denuncias presentadas, esperar a que las propias autoridades vayan presentando, sé que se han ido presentando algunas denuncias hasta las instancias correspondientes, y que así como esas autoridades, en el caso del Ejecutivo, han estado presentando denuncias ciudadanas, pero ya en forma ante las autoridades, pues esperar que las autoridades hagan algo con ella y que no las dejen guardadas, como el caso de la denuncia que es específicamente por el caso de Banco Progreso, Unión de Crédito Progreso, sí. que no se queden guardadas como así, que en realidad se hagan las investigaciones y todo el procedimiento correspondiente. Y fíjate que en torno a eso, y ahora sí como un comentario final, en torno a Unión de Crédito Progreso, a mí me parece ahí que en ese punto específico, la complicidad de Jaime Herrera Corral o el abuso de autoridad de Jaime Ramón Herrera Corral al desviar o al pasar, como él lo dijo en un programa nacional de televisión, al pasar más de 85,000 millones de pesos de los recursos del gobierno del Estado a Unión de Crédito Progreso, eso es abuso de autoridad, es peculado. Y eso lo puso al descubierto de manifiesto el propio gobernador del estado de Chihuahua, en aquel entonces César Duarte, cuando dijo, es que a mí no me pidieron autorización, a mí nunca me lo dijeron, es más, lo estoy desautorizando. Entonces me parece que ahí en ese sentido hay bastante materia por parte del fiscal general del estado, César Augusto Peniche. A mí me parece que en ese punto la integración de la investigación por parte de Jaime García Chávez está muy bien fundamentada y avalada por el propio César Duarte Jaques. Ahí están las pruebas, digo, en entrevista a nivel nacional, dijo, y luego dijo, firmé a lo macho, digo, sin ver, a lo macho, sí. Firmé sin ver, pero finalmente es parte de su responsabilidad, y sí, qué bueno que lo aclara, porque no solamente se trata de César Duarte, sino de todos los que estuvieron a su alrededor y que fueron cómplices de una u otra forma, y que estas denuncias tienen que investigar a César Duarte, pero también a todos aquellos que estuvieron involucrados, y que se actúe en contra de todo aquel que resulte responsable de actos de corrupción. Pues seguimiento puntual a esto, marcaje personal, y te agradezco mucho, Aida. Al contrario, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.